Queridos hermanos y hermanas, en este pequeño trabajo de ir descubriendo eh, cómo era la institución del matrimonio, por llamarle de alguna manera, en los primeros pueblos originarios, en las primeras civilizaciones que existieron y que conocemos en América, es interesante descubrir que en todos ellos se descubre la misma realidad. El matrimonio o la unión marital era siempre entre un hombre y una mujer. Partamos por lo más nuestro. Los pueblos originarios de Chile, cuya importancia nadie desconoce y que hoy día están en primer lugar. Y siendo Chile un país mestizo, un país que tiene esta mezcla de pueblos extranjeros venidos de Europa y los pueblos originarios, parece del todo importante pensar un momento cuál es la tradición social del pueblo mapuche, el Atmapu. El matrimonio, wefum, como le llaman, es solo entre personas de distintos sexos que se unen para formar una nueva familia. No hay registros en las crónicas o en los documentos o en las tradiciones de nuestros pueblos originarios del sur, especialmente el pueblo mapuche, de uniones que se consideraran legales entre personas del mismo sexo. Y el mismo idioma mapudungún registra la palabra wefum para referirse a la ceremonia de unión entre hombre y mujer, que se unen para crear una familia y para procrear. Quien quiera conocer más de esto puede leer hay mucha literatura, pero alguna que no nos presenta ninguna, por así decirlo, duda de su objetividad, es los primeros capítulos de la historia de Chile de Francisco Antonio Encina, que nos describe muy bien en las costumbres y también la relación del hombre y la mujer en nuestros pueblos originarios y particularmente en el pueblo mapuche. Lo mismo cabe decir de los pueblos originarios de Norteamérica, especialmente las grandes tribus que existieron y que existen allí. Por ejemplo, los navajos y los cherokee, que llegan a tener más de 600.000 miembros y que tienen que rechazan absolutamente la unión de parejas del mismo sexo. Hoy día, porque tienen reconocidos sus derechos en la legislación de esos países, como ocurre también en otros de América del Norte. Pues bien, lo mismo podríamos decir del pueblo ya desaparecido, por desgracia, de los Selknam, estudiados por muchos sabios en el pasado, en que los rituales y costumbres, las ceremonias, Ain, ya, las iniciación, siempre era en preparación a la unión de un hombre y una mujer. No existen datos que nos muestren algún tipo de aceptación de la unión homosexual como una entidad social. Nadie dice que en estos pueblos no se hayan dado casos de homosexualidad. Eso es distinto. Estamos hablando de la institución, aquello que constituía como la base de estos pueblos originarios. Lo mismo podríamos decir de las grandes civilizaciones de América, donde hay muchas crónicas y mucho conocimiento, precisamente con ocasión de su contacto con los pueblos hispánicos. En el caso de los incas, los incas tenían una esposa principal o legítima y variable número de concubinas.
dependiendo de la cantidad de estas últimas, del estatus social o de la jerarquía y de la fuerza económica que tuviera el esposo. Y el matrimonio entre un hombre y una mujer estaba destinado en la sociedad a través de uniones legítimas a la procreación y a la mantención de la grandeza del imperio y del poderío de los incas. Hay crónicas de esto muy bien conocidas por muchas personas que son muy sabias, y nosotros tenemos que simplemente reafirmar que entre ellos el matrimonio, la unión, la institución era siempre entre un hombre y una mujer. Lo mismo se puede decir de otras culturas, por ejemplo, la cultura azteca, de la cual se conocen incluso más antecedentes que de otras, precisamente por su gran desarrollo, por su gran expansión en la cultura, en el uso de la arte, de los metales, etc. Y allí la familia estaba formada básicamente a través de una ceremonia religiosa entre un hombre y una mujer, entre una pareja de novios, como es lo habitual, y en la que el hombre podía tener oficialmente una compañera o esposa, que era su mujer legítima, y era llamada Xicoaltantli, con la cual se desposaba en un ritual o ceremonia considerado muy importante, y que, como decimos, era la oficial o legítima esposa del varón delante de la ley. No digo que no haya habido momentos, no haya habido hombres que tuvieran más de una mujer, concubinas, podían disponer de su estirpe, pero no era lo habitual. Lo habitual era el matrimonio entre un hombre y una mujer en la cultura azteca. Y en la cultura maya, también desarrollada en Centroamérica, más allá de ser un mutuo acuerdo entre dos personas que se amaban, era una negociación. El matrimonio instituía por adultos y sacerdotes que tenían como único propósito la procreación de la familia, para mantener precisamente la grandeza de la civilización, para expandirla. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar que esta idea que va entrando y se ha ido generando en el mundo actual, no solamente es contraria a las grandes civilizaciones antiguas, como hemos visto en un pequeño video anterior, sino también a nuestra propia realidad de América. Porque la institución es propia de la naturaleza del ser humano, y así se respetó y vivió en todas estas culturas y se sigue viviendo. Por eso también pienso que quienes están llamados a legislar, que están intentando cambiar la institución, tienen que pensar muy bien las consecuencias que eso puede tener en la vida de los pueblos, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestro país, en la vida de la cultura. Pienso seriamente que un legislador, un hombre que tiene que darnos leyes, tiene que ser capaz de mirar hacia adelante, efectivamente, de que hay cosas que evolucionan, pero tiene que darse cuenta de aquello que es lo permanente y lo trascendente en la vida de una persona, y entre esas instituciones está el matrimonio, formado históricamente siempre bajo distintos nombres entre un hombre y una mujer, nunca entre dos personas del mismo sexo. Que el Señor los bendiga a todos.